Okay, Kija, we're all yours. Thank you, David. The first question for today, can everybody see my screen? Yes. Okay, thanks. Hello, everyone. Good evening and welcome. Thanks for your time to see the presentation today. My name is Kija. I'm one of the instructors at Nash Institute. And today I will talk about what makes us different. Maybe you can ask, what makes Nash Institute different? Why should I choose Nash Institute to help me during the process to the NCLEX exam? Let's try to answer your questions today. Okay, so if you have any question, please hold, and at the end of the presentation, we can open to you make your questions. Okay, so 1 second. Sorry. Let us translate. Yes, please. Sorry, Erica. Sorry. Don't worry. Buenas noches a todos. Estamos hoy con Kija Araujo. Ella es una de las responsables de las clases que tenemos en el grupo, en el Instituto Nash, el Nash Institute. Ella hoy nos va a estar contando o nos va a ayudar a responder esta pregunta que estábamos viendo al principio. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué hay de diferente a Nash Institute? Sabemos que van a tener algunas preguntas que van a querer que les respondamos. Por favor, váyanlas anotando y al final de la presentación vamos a ayudarles a responderles. Thanks, Erica. Okay, guys. So, first of all, welcome to our Nash Institute. Okay. The Nash Institute is a program designed to help you and to support you during your entire journey from the beginning till taking the test and beyond. Okay. Why us? Why choose us? First, we use our combined expertise in education. Why? The instructors have experience in educating professional nurses, in educating students during the College of Nursing. We also have expertise in nursing because our instructors have worked as a bedside nurse. Okay, so we use our combined expertise to help you for the NCLEX exam. Okay, we have classes and coaching support. Okay, to help you and to support you in your journey to pass the NCLEX exam and become an American nursing. Please, Erica, if you want to translate. Okay. Before I continue. Nash Institute nace con la idea de acompañarlos en todo el proceso, de todo el camino, desde que inician el proceso para llegar a ser una enfermera en Estados Unidos hasta que finalmente obtienen un trabajo y logran llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué escogernos a nosotros? ¿Por qué escoger Nash Institute? Nosotros a Nash Institute combinamos la experiencia que tenemos como enfermeros, porque las personas que van a estar trabajando con ustedes como profesores y como coaches son enfermeros certificados y tienen experiencia como enfermeros, experiencia hospitalaria, experiencia con pacientes, y adicionalmente tienen experiencia como educadores. Varios de ellos, muchos de los que estamos acá, hemos sido profesores, hemos trabajado en el área de educación y en el área de educación en la salud. Combinamos nuestras fortalezas para llevar a ustedes el mejor acompañamiento desde el principio hasta el final. Yes, thanks, Erica. The Nash Institute has a preparation program that is run by international nurses for international nurses. So we work to meet your needs as a learner and prepare your English and your nursing skills simultaneously so that you are prepared to take the NCLEX exam.
Nosotros combinamos nuestras clases con un acompañamiento a cada uno de los candidatos para ayudarlos a presentar su examen y llegar a ser enfermeros en Estados Unidos. Trabajamos junto a ustedes para conocer sus necesidades y para ayudarlos a preparar en inglés y en las habilidades como enfermeros. Los ayudamos a aprender en a mejorar estas dos habilidades simultáneamente para que estén preparados para presentar el NCLEX, que es el examen que se necesita para certificarse como enfermero en Estados Unidos. Thanks, Erica. Okay, guys, as you can see here, we have an umbrella and we have two parts, of our program. We have basic NCLEX for students who have English proficiency at level A1 and A2. And we have the advanced NCLEX for students who have English level from B1 or above. Okay. Bajo la sombrilla de Nash Institute tenemos dos divisiones y dos clases diferentes. Las clases, las clases para el NCLEX básico, que están diseñadas para personas cuyo nivel de inglés está en A1 y A2. Esa es la primera parte de nuestro curso. Y tenemos una segunda parte que es dedicada a la preparación del NCLEX avanzado y está diseñada para estudiantes cuyo nivel de inglés está por encima de B1, o sea, B1, B12 o los que ya están a nivel por encima de esos niveles de inglés. Exactly. So as you can see here, we have preparation program for students that have basic English. We don't want only B1 or above to start having classes. We start your preparation since your basic level of English. Como pueden ver acá, nosotros queremos que ustedes empiecen a prepararse para el NCLEX sin importar que su nivel de inglés sea básico. Desde el primer momento deben comenzar a tomar sus clases de NCLEX y estamos preparados para llevarlos desde el principio, desde el nivel inglés básico hasta el final. Exactly. So now let's understand how the basic NCLEX works, and after that, how the advanced NCLEX works. Okay. Basic NCLEX course has 6 months of classes. So we have 24 weeks of classes. Okay. El curso, vamos a contarles un poquito cómo funcionan los dos cursos. Vamos a empezar por el curso básico. El curso básico para el NCLEX, de preparación para el NCLEX, es un curso que toma 6 meses. Son clases que se toman durante 24 semanas. Yes. So, what are the focuses of basic NCLEX program? We have focus on fundamentals of nursing, basic medical terminology, vocabulary, acronyms, diagnostic tests. Yes, we study diagnostic tests during the classes for basic NCLEX, nursing procedures, assessment, and important to know the American nursing model. En el curso básico empezamos cubrimos varias áreas. Los fundamentos de la enfermería, términos básicos, términos médicos básicos, vocabulario, acrónimos, test diagnósticos, procedimientos de enfermería, y muy importante para nosotros comenzar a conocer el modelo de enfermería americano. Maybe you can ask, why should I learn about acronyms? Guys, let's remember, sorry. Go ahead, Erica. I'm sorry, go ahead. I'm sorry. Okay. Let's remember we have plans to work as an American nurse. So in US, the use of acronyms and abbreviation is very common. So we have a specific class during the basic NCLEX course
to work to practice about the use of acronyms and abbreviation. And we also have an ebook when we share with you a big list with exercise to practice, because you need to understand the importance of acronyms and abbreviations for American health system. Ustedes se preguntarán por qué tenemos un nivel dedicado a los acrónimos. En los enfermeros en el área médica de Estados Unidos se acostumbran a usar muchos acrónimos o abreviaturas en el manejo diario de la enfermería. Tenemos un nivel dedicado únicamente a los acrónimos. Tenemos un libro, un ebook, donde les mostramos y les enseñamos todos esos acrónimos con los que ustedes van a tener que familiarizarse para el día a día del trabajo en Estados Unidos. Tenemos talleres, tenemos muchos trabajos alrededor de los acrónimos en el nivel básico del NCLEX para que todos aprendamos y nos familiaricemos con estas abreviaciones que vamos a estar escuchando durante todo nuestro trabajo en Estados Unidos. Exactly. Thanks, Erica. So concurrently with the classes of the basic NCLEX, you also can improve your English with BSR idiomas. So here we have the example of the programs, the first page of our programs on Moodle platform. Maybe you can ask, I'm not a Colombian, a Mexican student, I'm not a Brazilian student, but I don't have my English level in B1 or above. May I will have classes with Spanish speakers or Brazilian speakers? How could be my classes if I cannot speak or understand English well? Todo nuestro curso básico para el NCLEX lo acompañamos de nuestro aliado en idiomas, que es la escuela BSE. Ustedes cuando entran a la plataforma, estos son los primeros pantallazos que van a ver. Las clases A1, A2, para nivel A1, A2 en español y en portugués. Entonces, nos podemos preguntar, yo no soy un estudiante colombiano, no soy un estudiante brasilero, o no tengo un nivel de inglés avanzado. ¿Puedo hacer parte del curso básico de NCLEX? Podemos hacer parte de estas clases. Podemos asistir a estas clases del NCLEX básicas. Yes, as you can see here, guys, we have two basic NCLEX programs. One that is designed for Spanish speakers, and the other who is designed for Portuguese speakers. En el nivel básico de NCLEX tenemos dos clases diseñadas. Las clases para los hispanohablantes, los que hablamos español, y tenemos un módulo de clases también para las personas que hablan portugués. Okay, so it doesn't matter your maternal language, we have classes specific for your needs. No importa cuál es tu lengua nativa, tenemos clases especializadas según tus necesidades. Thanks, Erica. So having in mind the basic NCLEX course, how it works. We have classes once a week, and during the classes, the student, the nurse can have the chance to have an active interaction with the instructors, because the classes are online. Entonces, les vamos a contar un poco cómo funcionan nuestras clases básicas de inglés. Las clases se realizan una vez a la semana y son clases interactivas con los profesores. Son clases que se realizan online, de tal forma que podemos tener una interacción durante las horas de la clase. Yes. So here
you have an example of a presentation. And the language is English. How it works? Well, the teacher will speak in Spanish or in Portuguese, but the material will be shared with you in English because it's very important to you understand and know the new terms, the new vocabulary for any class exam. So don't worry, the speech of the instructor will be in your maternal language, but the presentation, the material, the PowerPoint will be 100% in English. Durante este nivel básico, los profesores darán las clases en español, las clases que son en español, o en portugués. Así que no se preocupen, las van a entender. Sin embargo, todas las presentaciones serán hechas en inglés. Las van a poder leer, así como podemos ver el ejemplo, las van a leer en inglés. Pero los profesores estarán hablando en español o en portugués. ¿Por qué hacemos esto? Porque es muy importante que ustedes se vayan familiarizando con la terminología y todo el vocabulario necesario para tomar el NCLEX. Yes, perfect. So what is the tool that we use for basic NCLEX course? The main tool is the Moodle platform. Here we have an example of your Moodle platform. ¿Cuál es la plataforma que utilizamos para transmitir y dictar nuestras clases y llevar a cabo nuestras clases? La plataforma donde vamos a encontrar todas nuestras clases es la plataforma Moodle. Este es un ejemplo de cómo se ve esa plataforma una vez ingresas con tu usuario a la plataforma. If you have a program that has 24 weeks of classes, for each week you will have the presentation available. So you will have the record of the class and you will also have the PowerPoint available. Si tú tienes disponibles acceso a las 24 semanas de clase, tú vas a tener acceso a las 24 semanas de clase. Todas nuestras clases van a ser grabadas en vivo y subidas a la plataforma. De tal forma que tú puedes ingresar, si no pudiste asistir a la clase en directo, vas a poder ingresar a cada una de las semanas de clase, revisar la grabación de la clase y revisar el PowerPoint que mostramos durante la clase. One more resource to improve your English during the basic NCLEX is you can use the closed caption of your during the moment when you are watching and reviewing the class, as you can see here. So if the teacher is speaking in Spanish, you will listen in Spanish, but you can choose the language of the subtitle. Otra de las ventajas que podemos encontrar en la plataforma es que cuando tú oyes las clases que están grabadas y subidas a la plataforma, tú vas a poder activar el closed caption de las clases, de tal forma que tú puedas escuchar al profesor en su lengua nativa, sea en español o sea portugués, pero también vas a poder ver los subtítulos en inglés, de tal forma que comiences a familiarizarte con las palabras en español y en inglés. Yes, since the basic level, every moment is a chance to improve your English. Desde el primer momento que te unes a nuestro instituto, es el momento de comenzar a aprender y mejorar tu inglés. Desde el primer momento hay que usar todas las herramientas que tenemos para familiarizarnos con el vocabulario y todo el nivel de inglés que necesitamos. Beside the Moodle platform, we also have another tool that is named Visual Buddy. We use during the classes for A1 and A2 students, and this is a very interesting tool that we can share with the students during the classes
to review the anatomy. As you can see here, we can understand how the heart works, about the circulation, the heart valves. This is one of the examples that we use during the A1 and A2 classes. Adicional a Moodle, como nuestra plataforma de clases, nosotros durante las clases también usamos una herramienta adicional que es el Visual Body. Visual Body. Visual Body. El cuerpo visual, de tal forma que nosotros podemos ingresar a esta plataforma, a esta nueva herramienta que tenemos y ver partes del cuerpo humano en directo, cómo funcionan, cómo se mueven. Todo lo que el cuerpo humano contiene lo podemos ver de una manera visual e interactiva. Yes, we can also Esta have the herramienta la chance usamos, to... esta herramienta la usamos en el curso básico de inglés. Sí. Yes, during the basic and classes. We also, using the visual body, we also have the chance to listen the heart sounds, the respiratory sounds, and the sounds that our body produces. Con esta herramienta también tenemos la posibilidad de escuchar los sonidos del corazón, los sonidos de los pulmones, los diferentes sonidos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Yes. This is for basic course, okay? We're going to talk in a few minutes about the advanced course. So todo here, esto que hemos venido hablando, hemos estado hablando de nuestro curso básico. Yes, so as I talked before, you can work concurrently with BSR Idioma. So BSR Idiomas is your complete language course, which includes free English level assessment, so you can check your English level every moment that you want. You also can have English proficiency classes about related to TOEFL, IELTS. You also can have asynchronous progression, learning strategies, and one of the learning strategies is the ENC app. Sorry, Erica. No, go ahead. No. Al lado mientras pasa haciendo todo nuestro curso básico de NCLEX, también vamos a estar trabajando de la mano con nuestra empresa aliada en idiomas, que es BSR. En BSR vas a encontrar diferentes niveles de cursos según lo que necesitas. Tenemos niveles de cursos básicos de inglés para nivel A1, nivel A2, cursos avanzados ya para B1, cursos dedicados al TOEFL, cursos dedicados a las diferentes preguntas, diferentes vocabularios que vamos a necesitar durante toda esta formación. Yes, thanks. So, for the basic and NCLEX course, you start with A1 and A2 level, okay? After progress in your English level, so have in mind, now you are in B1 level. What happens with you? When you change your English level and when you move to B1 or above, you will be enrolled at Advanced NCLEX course. Entonces, mientras tú estás con BSR tomando tus clases de A1, A2, tú estarás con nosotros en el Nash Institute en nuestro nivel básico de inglés. En el momento en que tú has finalizado esos niveles básicos de nuestros cursos de inglés de BSR y pasas a B1, en ese momento, también con nosotros, haces un avance en tus cursos y pasas a las clases de NCLEX avanzado. As during the basic NCLEX course, the advanced NCLEX course also occurs in 6 months, so in 24 weeks. El curso avanzado de NCLEX también serán 6 meses igual que el curso básico.
Igual que la anterior, serán 24 semanas de clases. What's the difference between advanced and basic NCLEX course? When you are enrolled in the advanced NCLEX course, you have the Saunders book, and you also have access of Archer platform. ¿Cuál es la diferencia que vas a comenzar a notar una vez pasas del curso básico al curso avanzado? Una vez ingresas a este curso, vas a tener 2 herramientas adicionales al lado junto a Moodle. Vas a empezar a trabajar con el libro de Saunders y vas a tener acceso a la plataforma Archer. And besides that, we also keep having classes. But now what's the difference between the classes of basic and advanced NCLEX course? The classes during advanced NCLEX course the classes focus on topics and make a deeper review in topics that are difficult for international nurses. En el curso avanzado, también seguirás teniendo, aparte de las herramientas nuevas, también seguirás teniendo nuevas clases con nuestros profesores. Estas clases tendrán un enfoque un poco más profundo de los diferentes temas que vas a necesitar profundizar para tomar tu examen. And why do we recommend and why do we use Archer platform during advanced NCLEX course? Because the Archer Review is a platform, is an online platform that provides on-demand videos. So you also have videos available on Archer platform. And you also have a Q bank with more than 2,800 questions. We have the chance to create multiple assessment. ¿Por qué recomendamos el uso de Archer? Archer es una plataforma en la que ustedes van a poder encontrar videos sobre todos los temas que tratamos. También van a tener acceso a más de 2,800 preguntas que los van a guiar en el tipo de pregunta que van a tomar en el momento de tomar su examen, su NCLEX. And even if you are not comfortable with your English, with your listening, you have the chance to use the subtitle in Spanish. Unfortunately, we don't have available the subtitle in Portuguese, but you have the chance to read in Spanish. Y además, si todavía no te sientes muy seguro con tu nivel de escucha en inglés, también le puedes poner a estos videos de Archer, le puedes poner subtítulos en español. Desafortunadamente no tenemos la herramienta con subtítulos en portugués en este momento, pero sí los pueden poner en español. As you can see here, we have an example of one question, okay, available on in Archer platform. And after the answer, you can check if your answer was correct or if it was wrong, and the reason, the rationale of each option of answer. Este es un ejemplo de los tipos de preguntas que podemos encontrar en la plataforma Archer. Son preguntas donde tú puedes responder y también vas a encontrar la explicación de por qué esa es la correcta y por qué las otras no serían las correctas. So you can check if your critical thinking is running on the right way. Y así pueden comenzar a notar y darse cuenta si su pensamiento crítico está encaminado hacia lo que necesitas. Concurrently with Saunders book, Archer platform, we keep working with Moodle platform during the advanced NCLEX course. Adicional a Saunders y Archer, continuamos con nuestra plataforma Moodle en donde seguiremos tomando las clases. Yes, so here on Moodle platform,
You will find extra videos, exercise, activities, the presentations of online classes. So if you missed one class, don't worry. The class will be available a few days after. So you can watch, you can review. Aquí en la plataforma, cuando estás ya en el nivel avanzado, no solo vas a encontrar las clases también subidas a la plataforma, sino que vas a tener también tareas, ejercicios para que puedas profundizar mucho más en los temas del NCLEX. Todas las clases serán subidas a la plataforma unos días después del día de la clase. Así que si se pierden alguna clase, no se preocupen, van a poder tener acceso a ella un par de días después. So in the same way of Basic NCLEX course, we also have available for each week of class, we have the PowerPoints, we have the quizzes available. Sometimes we have additional material, so you can practice your reading ability, your reading skill. You can learn more about NCLEX, about different problems while you are reading. Así como la usábamos en NCLEX básico, cada semana van a encontrar el tema de la semana, van a poder encontrar la presentación, van a tener diferentes preguntas, diferentes materiales y algunas veces se subirá también material adicional que los ayude a profundizar mucho más en el tema de cada semana. And guys, if you pay attention here, you can see all the days of week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and sorry, the Saturday is not here, but you can see that for each day of week, we have a recommendation. So, for instance, here on Monday, review cardiac dysrhythmias. Review where? On your Saunders book. Adicionalmente, ustedes van a encontrar en la plataforma recomendaciones para revisar o para estudiar cada día. Por ejemplo, en este ejemplo que aquí ya nos muestra, para el lunes nos recomiendan, revisar el tema de las arritmias cardíacas. ¿Dónde vamos a encontrar estos temas? ¿Dónde los podemos revisar? En el libro de Saunders. Yes. For each day of week, except on Sundays, we recommend review. We recommend a subtopic or a subject to read in your Saunders book or video to watch on Archer. Para cada día de la semana, nosotros les vamos a recomendar un tema que ustedes deben revisar. El único día donde no vamos a tener recomendaciones va a ser para los domingos. Pero este será parte de nuestro acompañamiento y nuestras recomendaciones para que ustedes cada día revisen un tema nuevo. ¿En dónde? En Saunders, en el libro de Saunders o también en videos de Archer. Yes. Don't be afraid, guys. This is not a lifelong process. This is only for 6 months or maybe 1 year. So don't be afraid. It's a wise investment. No se asusten con lo que les estamos mostrando acá. Esto no es un proceso de toda la vida. Es un proceso de 6 meses, máximo de 1 año, si tomamos todo el curso. Es una inversión para toda la vida. Solo debemos dedicarnos 6 meses con gran dedicación para lograr nuestro sueño de llegar a ser enfermeros en Estados Unidos. Yes, exactly. So what about the classes? The current schedule for Advanced NCLEX has classes twice a week, okay? But for the new academic year, who will start on November, we're going to have classes 3 times a week. Entonces, hablemos un poquito sobre nuestras clases. Durante las clases que hemos tenido este año, estamos teniendo clases 2 veces a la semana. Sin embargo, para el nuevo año académico que empieza en noviembre del 2023, en 2 meses, las clases para NCLEX avanzado serán 3 veces a la semana. Yes, and the same way of Basic NCLEX, the students have the chance to have active interaction with instructors.
Igual que hablamos en el NCLEX básico, estas clases serán clases interactivas con los instructores de las clases, que son enfermeros certificados. Yes, yes. All the instructors are registered nurse in USA. Okay. So having in mind the new academic year, how are the classes divided? Entonces, teniendo en cuenta el nuevo año académico que empezamos en noviembre, queremos mostrarles cómo van a estar estas 3 clases divididas. Yes. One class, we're going to provide a deeper subject review. So, for instance, a deeper review about gastrointestinal problems. La primera clase vamos a profundizar sobre un área en específico. Por ejemplo, una semana vamos a hablar a profundidad sobre problemas gastrointestinales. The same week, the second class will be about the review of pharmacology, about the topic of the week. So if we are talking about gastrointestinal, we're going to have a class specifically to talk about pharmacology related to gastrointestinal system. La segunda clase vamos a seguir hablando, profundizando en el tema de la semana, pero nos vamos a enfocar en todo el tema farmacológico de ese tema que estamos tratando en la semana. The third class will be to practice NCLEX questions. So we're going to practice questions, for instance, of questions related to gastrointestinal system, if this is the topic of the week. Y en la tercera clase vamos a responder preguntas tipo NCLEX sobre el tema de la semana. Por ejemplo, en nuestro caso que estamos hablando, la tercera clase vamos a responder preguntas tipo NCLEX sobre el tema gastrointestinal. Esto nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y cómo usar las diferentes estrategias que se necesitan para tomar y pasar el examen del NCLEX. Yes, perfect. Thanks, Erica, to complete. And we have one more information about the new academic year. For each month, we're going to have one more class who will be a booster, taking into account the weakness area from previous classes. So regularly, we're going to have 3 classes a week, but once a month, 1 week, we'll have 4 classes. So we can address pharmacology, mental health, or only practice questions. Will be a booster. Y para el nuevo año académico que empezamos en noviembre, tenemos algo adicional, y es que vamos a tener una clase extra al mes. Esta clase será enfocada en un tema en el que tengamos alguna debilidad, que hayamos hablado durante las clases anteriores y veamos que tenemos alguna debilidad. Por ejemplo, si vemos que tenemos debilidad en el área, los temas mentales, vamos a desarrollar una clase adicional en esto, o en farmacología, o en el tipo de preguntas de NCLEX. De acuerdo a las debilidades que se vayan presentando durante el mes, vamos a desarrollar una clase extra enfocada a este tema. Yes, thanks, Erica. And concurrently with the classes during Advanced NCLEX course, we're going to have coaching, support. Okay. Y uno de los grandes cambios que vas a tener una vez pases del nivel básico de NCLEX al nivel avanzado de NCLEX es que no solo vas a tener clases a las que puedes asistir y revisar todos los temas teóricos y el tipo de preguntas, sino que también a partir de ese momento vas a tener un acompañamiento de un coach de el Nash Institute. What is the importance to have meetings with a coach? These meetings prepare candidates for the NCLEX RN, for the NCLEX exam, by identifying individualized needs and creating, of course, a plan specific to address them, to address the needs of the student.
¿Y cuál es la importancia de tener un coaching trabajando de la mano con cada uno de los candidatos? Es que además de conocer las áreas, conocer la teoría, conocer el examen, los coaches nos van a ayudar a desarrollar estrategias para presentar y pasar el examen, pero no solo estrategias teóricas sobre los temas que estamos estudiando en las clases, sino adicionalmente ellos nos ayudarán a descubrir dificultades que cada uno tiene. Cada individuo tiene diferentes dificultades, diferentes problemas que los coaches nos van a ayudar a solucionar o nos van a guiar en cómo solventar esos problemas. Perfect, Erica. Thanks. So you will have one-on-one coaching meetings to provide individualized support throughout the process. Okay. How works the meeting progression? The first meeting will be the meeting where the coach will set goals and expectations. Okay. We'll discuss your background and your previous experiences. We'll plan an estimated examination date with you. We'll develop a study plan to reflect the estimated exam timeline. And we'll also identify helpful resources. ¿Cómo van a funcionar estas reuniones con los coaches? Vamos a tener reuniones personalizadas. Cada estudiante tendrá un coach asignado que lo va a acompañar durante todo el proceso. ¿Y cómo se va a hacer este acompañamiento? Vamos a tener una primera reunión donde cada uno de ustedes va a poder conocer a su coach y van a poder conversar un poco sobre las expectativas, cuál es el plan, cuándo tienen planeado presentar el examen, cuánto tiempo tienen para antes de ese tiempo estimado y cuáles son los diferentes problemas que se les ha presentado o que tiene el candidato en el momento de comenzar sus reuniones. Y de acuerdo a esta primera reunión se establecerá un plan individual para cada uno de los estudiantes. No todos los estudiantes necesitarán un acompañamiento semanal ni mensual, porque cada plan será desarrollado a medida de lo que el estudiante necesite. Yes, the student can have monthly meetings or bi-weekly meetings or weekly meetings. It depends of the timeline until the examination date. Cada estudiante tendrá un plan personalizado, puede que haya estudiantes con reuniones mensuales, puede que haya estudiantes que tengan reuniones cada 2 semanas. Todo va a depender de las necesidades del estudiante y del tiempo que tenemos hasta la fecha de presentar el examen. Es posible que al principio haya una reunión al mes y durante el último mes haya reuniones semanales. Eso se desarrolla con cada uno de los estudiantes. Perfect. Yes. And during the meetings, the coach will have the chance to check your NCLEX readiness assessment. Y adicional a acompañarnos en conocer las estrategias y hacer un plan para presentar el examen, junto con el coach también se van a revisar las diferentes evaluaciones que se hicieron en las plataformas y los resultados que se obtuvieron en ellas. Yes. How to address the readiness? How to check the progress of the student? ¿Dónde revisamos el progreso? ¿Dónde revisamos el progreso o cuál ha sido la evolución de cada uno de los candidatos? Yeah, so as you can see here, we have an example of the Archer platform. So every meeting after the first meeting with the coach will ask you open your Archer platform, okay? And the coach will do a subjective and objective evaluation. Después de esa primera reunión donde se establece el plan que se va a llevar a cabo con cada uno de ustedes, a partir de ahí, durante todas las reuniones siguientes con su coach, él les va a pedir que abran su plataforma de Archer
para que él pueda ver la evolución que han tenido, las preguntas que han contestado y puedan hacer una evaluación objetiva y subjetiva de la evolución que han tenido y de la preparación que están teniendo para llegar a presentar su examen. Yes, the coach will also check your weakness area, your strongest area, and create a study plan specifically for your needs. El coach, al ver esto, podrá identificar el área más débil que tienen, el área en el que están más fuertes, y de acuerdo a esto desarrollarán un plan específico para cada uno de ustedes. Yes, thanks, Erica. So how the coach can understand if you are ready or not ready to take the exam? Entonces, los coaches que van a estar con ustedes, ¿cómo podrán saber si ustedes están listos o no para tomar el examen? One of the tools to check the readiness of the candidate to take the exam is the readiness assessment. Una de las herramientas que tiene el coach para evaluar esto es evaluar las herramientas de lectura, los As you logros can en la lectura. Yes. So as you can see here, the coach will evaluate the results of 4 consecutive readiness assessment to check if you are ready or not ready to take the exam. En cada reunión, el coach junto con ustedes revisará los últimos 4 evaluaciones de lectura para verificar si estás listo o no para tomar el examen. Yes, having 4 consecutive readiness assessment with high or very high, the coach can understand that you are ready to take the exam. Cuando los resultados de estas lecturas cuando 4 de estos resultados son alto o muy alto, el coach podrá decirles que ustedes están listos para tomar el examen. Yeah, thanks, Erica. So having said that, in a nutshell, we understand that all the NCLEX course preparation has 1 year of duration. Okay? En conclusión, lo que venimos hablando, y si lo empezamos a ver como una semillita, la preparación para el NCLEX vamos a durar 1 año preparándonos para el NCLEX. Yes, so till you have the pass, the first 6 months will be having classes of basic NCLEX if you are at level A1 or A2. Los primeros 6 meses, si estás en un nivel A1 o A2 de inglés, estarás tomando cursos básicos de NCLEX. After achieve B1 or above English level, you will start having classes of advanced NCLEX. Una vez logras llegar al nivel de inglés de B1, vas a comenzar a tomar clases de NCLEX avanzado. During the process, you can feel anxious, you can develop anxiety, you can also feel helplessness, but please guys, don't allow these feelings stop your studies. Este va a ser un proceso en el que ustedes van a sentir mucha ansiedad, van a sentir que no tiene futuro, van a pasar por un carrusel de sentimientos. Pero lo que nosotros queremos pedirles es, por favor, no dejen que estos sentimientos los agobien tanto como para abandonar sus estudios. Es normal que pasen por todos estos sentimientos durante todo este periodo de estudio. Yes, and as I told you before, this is not a lifelong process. This is only for a short period, no more than 1 year. Y como les veníamos diciendo, esto no es un proceso para toda la vida. Este es un proceso por un corto periodo de tiempo. Remember, the only limit is the one you set yourself.
Recuerden, por favor, que el único límite es el que nos ponemos a nosotros mismos. And here we finish the presentation for today. Y con esto concluimos nuestra presentación sobre Nash Institute. Yes, thanks everybody. Muchas gracias a todos. What a great presentation. Thank you so much. Thanks, Carrie. Thanks a lot. Qué buena presentación. Muchísimas gracias, Killa, por tu presentación. We have questions here. Yes, I was going to say, I think you should answer questions. Yes, yes. So may I read the questions that I received on chat? Yes, please do. Okay. The first question is from Natalia. Natalia is asking, teacher, what happened with the people that are now cursing the program? Example, I start on week 13th. So on November, I will start the new program. We have a code too. My question to Natalia is, one second, Erica. Natalia, No. Are you on basic level or advanced? I don't. Is that question sent directly to you, Kija? Yes. Ah, okay. That's why I didn't see it. I'm sorry. I sent to you. Oh, okay. With the people that are now coursing program, example. Let Erica translate the question. November. Wait. Natalia quiere saber qué pasa con las personas que, por ejemplo, ya están en el programa y empezaron en la semana 13. ¿En noviembre reiniciarán el nuevo programa? The second question from Natalia, I'm sending to you. You send it to me. Y ellos quieren saber si también tienen un coach. Natalia, we need to know if you, Natalia, we need to know if you are at level A1 and 2 or B1, B2. Natalia is in B1, advanced in class. Okay. Natalia, answering your question. If you start the advanced in class at 13th week, don't worry. Our program is a circle. You will not lose the first 12 weeks. You will be part of the next program. Don't worry. Because you need to watch the first 12 weeks of classes that you lost before. Para las personas que se unen a nuestro programa, cuando el programa ya ha iniciado, no se preocupen que ustedes no se van a perder las clases anteriores, porque nuestro programa es un programa cíclico. Es decir, que arrancas en la semana 13, en el que es el caso de Natalia, arranca en la semana 13, termina todas las clases y vuelve al final de ella, va a tomar las clases de la 1 a la 12. Entonces no se preocupen, que no quiere decir que ustedes se vayan a perder esas 12 primeras clases. Killa, allow me to use a slightly different word, and also for Spanish. The class, the course is asynchronic. It does, es asincrónico. It doesn't matter when you start, you will complete the cycle. It's designed for you to enter at any week and still do the entire cycle. The course is asynchronic. El curso es asincrónico, está diseñado para que tú entres en cualquier momento en el ciclo y completes el ciclo completo. Okay? Thanks, Dave. Eric, I'm gonna send to you the next question. Natalia had another question, is that she's gonna have a coach too.
Oh, yes. She has the second question. Sorry. Natalia, yes, you need, because you need to complete the 24 weeks of classes. So during this period, you will have the coach. Las personas que entran a la mitad del programa y que están en nivel B1 y superiores, todos tendrán un coach asignado. No importa en qué momento, ustedes van a completar las 24 semanas y van a tener un coach trabajando con ustedes. Yes. The next question is from Maria. Maria is asking in Spanish: ¿hay alguna posibilidad de ingresar al nivel básico de preparación del NCLEX si, según mi evaluación inicial, ingresó directo con B1 en inglés? Maria is asking if there is a chance to enter to the basic NCLEX if she has an English level of B1. Maria, for the next schedule, we are thinking it's 90% of the chance that we're going to open the basic classes for B1. Para el próximo. Confirm. Okay. María quiere saber si ella desde el principio quedó asignada a nivel B1 de inglés, por lo tanto ella está asignada a las clases de NCLEX avanzado. Si es posible que ella tome las clases de NCLEX básico. En el periodo académico que estamos terminando, no están entrando a las clases de nivel básico. Para el nuevo periodo académico que empieza en noviembre, estamos planeando en que las estudiantes de B1 en adelante, es decir, de NCLEX avanzado, puedan tomar las clases de NCLEX básico también. Pero eso es un plan para el nuevo periodo académico. En los que están tomando los cursos en este momento todavía no lo tienen autorizado. Exactly. But don't worry, guys. If we decided to open the classes, you will know in advance. No se preocupen, si apenas nosotros decidamos que las clases se van a abrir a todos los candidatos, nosotros les estaremos notificando, les estaremos avisando. The next question is from Maria Jose. Maria is asking, let me read the question. If I studied very hard, may I take the NCLEX in 4 or 5 months? The question is, la pregunta es, ¿se me dedico a estudiar mucho? ¿Puedo tomar el examen en 4 o 5 meses? Good question, Maria Jose. Depends of you. Only depends of you. The coach needs to check your progress. The coach will check your readiness assessment, your overall score. Depends on of you. Para los estudiantes que quieren saber si se dedican mucho a estudiar y a prepararse, ¿pueden tomar el examen en 4 o 5 meses? La respuesta es, depende de cada uno de ustedes. Depende del plan que hagan con su coach. Depende de las calificaciones, los porcentajes que están obteniendo en todas las plataformas que usamos. Todo depende de cada uno de ustedes, de la dedicación que le metan a este trabajo y a este estudio. If I could add one thing really fast to that like perfect answer. If it's also something that you want to do and are planning on, it's something that you should tell your coach in your first few meetings with your coach to make a specific plan with them. Yes, thanks. Adicional, y si ese es uno de tus planes, presentar el examen en 4 o 5 meses, es una de las cosas que le debes decir a tu coach para que él te ayude a hacer una planificación para este tiempo que tú tienes estimado.
Remember, during the first meeting with your coach is the chance to establish your timeline in how many months do you want to take the exam. Recuerda que en la primera reunión que vas a tener con el coach es tu reunión de inicio, donde van a hacer todo el plan, dependiendo del tiempo en el que tú quieras tomar tu examen. Yes, thanks, Erica. I don't know here if one second. No, I don't have more questions on my chat. I have some questions here. Okay. Kija. Let me go back to those. How many people have passed the NCLEX? If I am at B1 level, if I am at B1 level, how many people have passed the NCLEX? If you are in B1 level? The question is if somebody doesn't have a B1 or above level, what are the chances, how many people have passed NCLEX without having a B1 level? Okay. We have people that has passed the NCLEX exam without B1 or above English level. But we need to understand that the NCLEX exam, you need to read, understand what you are reading, and develop your critical thinking, okay? If you don't have B1 or above, but you are practicing every day, you are studying every day, you are reading every day, yes, you can take the exam. But remember, you only will take the exam if you have the full readiness assessment with high or very high. And to have the readiness assessment, you need to have the Archer platform. And for our students, we only give the access to Archer when the student is at level B1 or above, to have a higher chance of passing. Okay, we don't want to take the risk. We don't want to take the risk. We have there are some people that take the risk, that assume the risk to take the exam without the English level. And sometimes they pass, sometimes they don't. Okay. Kija, let me add a tiny bit to that. La pregunta que hacen, the question that they are asking is whether it's a good idea to take the NCLEX without having reached a B1 level. La pregunta que hacen es si es una buena idea, pues, cuál es el porcentaje de gente que pasa el NCLEX sin obtener un nivel B1. Y esto tiene que ver con que en particular hay un par de agencias que sugieren que te prepares y lo tomes, que no necesitas inglés. Esas compañías en particular hacen mucho dinero en convencerte de que hagas eso. Las probabilidades de que pases el examen sin haber alcanzado un nivel B1 son muy, muy bajas. ¿Ok? Sí lo puedes pasar. Situaciones ocurren donde una persona lo pasa, pero son la absoluta excepción, no la regla. En algunas de esas compañías, por no nombrarlas con nombre, la probabilidad de pasar es menos del 10% de las personas que la tienen, inclusive es mucho menor que eso, lo pasan, porque nosotros miramos las estadísticas del NCSB, que es el que da el examen. So, you could pass NCLEX without having reached a B1 level, but your chances are very and extremely low, okay? It's more a bit of luck than actually having a good chance to pass it. Some companies like to convince you that you don't need to have English to pass NCLEX, but as we know, the results are very poor. So
we have as a policy, as Kia was saying, that we want you to have a high success. We want to have a very high success that when you take the exam, you pass it. We don't want you to repeat the exam. Therefore, we believe that you need to have at least a B1 level of English to be able to have a very high chance to be able to pass the exam and to be well prepared. So we discourage people from attempting the NCLEX before their English have reached at least a B1 level. Nosotros nos gusta que la gente tenga una probabilidad bastante alta de pasar el NCLEX y para eso se requiere tener por lo menos un nivel intermedio de inglés, B1 y avanzado, un poco más avanzado. Por lo tanto, nosotros les recomendamos, inclusive tenemos todo el programa diseñado para que sea cuando ya estás a ese nivel, que tengas una alta confianza y una alta certeza de que vas a pasar el examen. I hope that extra clarification helps explain that. Perfect clarification. Thanks, Dave. Okay. Guys, don't be excited with the exam. Don't be excited. Okay. We are trying to match the percentage that the American universities have of passing the NCLEX the first time around. So we are striving to have well over 85, 90% of all our students pass the NCLEX the first time around. Okay. Nosotros estamos dedicados a mantenernos en el mismo estándar, el estándar más alto que usan las universidades americanas, de que el 85-90% de los estudiantes pasen el examen la primera vez. Okay. Thanks, Dave. Okay. Erica, do we have more questions? I don't have anyone on my chat. Somebody's Thank you. asking, somebody's sending, some questions are coming to me. I've been answering them because they are, some of them are not related to you. One of the questions is somebody has good English and they actually study on an English-speaking university, but they want to prep for the NCLEX. Are there any reasons why they cannot join the academy? So the answer is no. Sorry, I didn't understand the question. I'll answer it for you, Kia. Is a person, una persona que estudió en una universidad de habla inglesa, habla inglés y quiere prepararse para el NCLEX, que si hay algún problema con eso, absolutamente no hay ningún problema. You are welcome to join our NCLEX Academy. Todos están invitados a que entren a prepararse para el NCLEX. There are a couple of immigration questions I'm not going to address during this, but that's about all the questions that came to me. Okay. Great. Very good. Well, thank you so much. Kija, that was a wonderful overview of the Nash Institute. You and Sergio are just spectacular instructors. We get comments from people all the time saying that they love the way you explain things, the way you teach, the kindness that you have, and you're just spectacular teachers with a huge knowledge base. So thank you so much. Erica and Anna, thank you so much for translating today. I really appreciate that. And, we look forward to meeting with you all again next Thursday. Erica, are you going to be my translator? Wednesday? Oh, next Wednesday. Wednesday. I'll be your translator anytime you want. Oh, good. Thank you. Here. Can you translate, Erica, to everybody, just letting them know
just how spectacular we think our instructors are and Of the course. rest of our team. Ok, Kirby nos estaba diciendo, muchas gracias, Kidja. Muchas gracias por este gran resumen que acabas, y esta gran presentación que acabas de hacer sobre Nash Institute. Acá acabas de mostrar lo que somos y lo que hacemos a Nash Institute. Tú, Kidja y Sergio, que son nuestros instructores, son personas maravillosas, no solo por su gran formación como enfermeros y como profesores, sino por el tipo de persona, amabilidad y la afabilidad que tiene, el tipo de persona dedicada que es a sus estudiantes. Constantemente recibimos comentarios de estudiantes totalmente agradecidos por los profesores, las clases que Sergio y Kidja dan y cómo se entregan a sus estudiantes. Entonces, esperamos tenerlos a todos con nosotros en Nash Institute. No se pierdan la oportunidad de estar en una clase con Kidja y Sergio, que tienen la experiencia, y ellos también ya presentaron el NCLEX. No, están hablando de lo que saben, de lo que vivieron. Ellos pasaron por el proceso, vivieron lo mismo que ustedes están viviendo y lo lograron. Así que ellos quieren mostrarles a ustedes el camino con su experiencia de vida, con todo el conocimiento que tienen como enfermeros. Así que no se pierdan la posibilidad de estar en una clase con cualquiera de los dos, porque es muy valioso en su carrera como para llegar a ser enfermeros en Estados Unidos. Thanks, Erica. Thanks, Barry. And guys, don't forget, the Nash Institute this is a program designed by international nurses for international nurses. We know the process. We know we understand completely. We completely understand you because we are international nurses. No se les olvide que Nash Institute es un programa desarrollado por enfermeros internacionales para enfermeros internacionales. Nosotros, los coaches, los profesores, son enfermeros internacionales, trabajando con enfermeros que quieren llegar a ser enfermeros en Estados Unidos. Entonces, conocemos el proceso, sabemos por todo lo que ustedes pasan y estamos acá para acompañarlos y guiarlos en este proceso. And Yes. I've asked Kidja and Sergio before, what is your best day? And they tell me the best day is when they get the email from the student that says, I passed my NCLEX exam. Yes, you have no idea how happy. You have no idea. Cuando se les pregunta a Kidja o a Sergio cuál es el mejor día que ustedes tienen, ambos coinciden en decir que el mejor día es cuando reciben ese email de un estudiante que les cuenta, pasé mi examen. Hice todo el proceso con ustedes y pasé mi examen. Para ellos eso es la mayor satisfacción de todo el trabajo que están realizando. Yes, yes. One more nurse, one more nurse. Un enfermero más, un enfermero más. Okay, Formado everyone. en Nash Institute. Yes. Okay, everybody, thank you so much. Kidja, on behalf of the Nash Group and the Nash Institute and our entire family and everyone, thank you very much. Thank you, Erica. Thank you. Thank you, Anna. We are always so proud of all of you guys. You guys do a fabulous job. We are very, very pleased of you guys and all the work that you do. And I hope that people will take advantage of the wonderful program that you guys have, to get them through this important milestone, the NCLEX. Okay. Thanks a lot. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot, everyone. I really appreciate. And guys, don't forget, we are international nurses and we also love what we do. We love teach. Yeah. We love teach. Thanks so much, everybody. Aman enseñar. No olviden que somos enfermeros que amamos enseñar. Eso hace la diferencia. Thank you, everyone. Have a wonderful evening. Thank you, everybody, for coming. Muchas gracias a todos por haber venido. Los esperamos la próxima semana.
En las próximas semanas tenemos SSM, una cadena de 23 hospitales que va a venir a contarles a ustedes, ellos que están buscando, qué tipo de enfermeros están interesados y les están haciendo ofertas. Tenemos también programados a los abogados que van a venir a dar una charla sobre preguntas migratorias. Hay muchísimas charlas para la conclusión. Amanda, what am I forgetting? I'm sorry. Did I run out of term? No. I always kind of just hear just a tad bit on the Portuguese channel, but next week is BSR. So we have our English Academy, and then I heard SSM, and yes, SSM is going to be here October 4th. Yeah. And then we have another hospital system coming. Terry, if you can help me with the name, I know the location, from Montana and Wyoming. Mountain Lodge. Mountain Lodge. Yes, perfect. Thank you. They are coming on the 11th. So we have a lot of hospitals coming up next month. Great stuff. And as you said, lawyers coming in November. A lot of great material coming your guys' way. Ok. Entonces vamos a tener 2 cadenas hospitalarias viniendo. La próxima semana viene la Academia de Inglés a hablar de otras estrategias para ayudarles a progresar en su inglés. Después tenemos 2 charlas con 2 diferentes cadenas hospitalarias para que ustedes puedan escuchar, ellos que están buscando. Y después de eso tenemos una charla en aspectos migratorios para que ustedes puedan hablar con los abogados sobre preguntas migratorias. Again, Quilla. Thanks, Keisha. Thanks, Ana, everyone. Muchas everyone. gracias. Gracias, Quilla. Thank you guys. Have a great you. evening, everybody. You too. Bye-bye, everybody. Thanks. Bye, everybody. Thank you. Thank you. Thanks.